Muy buenas noches a todos. Soy Oliver Gómez y en representación del equipo de Civil Engineering les doy la bienvenida a nuestro primer webinar, Coronavirus y Transporte cuando el mundo se detiene, el cual tiene por objetivo compartir las experiencias que otros países han tenido respecto al coronavirus y los sistemas de transporte. Como todos sabemos, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como pandemia mundial. El transporte público es el elemento vital en nuestras ciudades, por lo que es deseable mantener los servicios en funcionamiento el mayor tiempo posible. En China, a pesar de que la mayor parte del país está bloqueado, el transporte público se suspendió por completo solo en Wuhan y el cinturón de sus cercanías. Luego se utilizaron los autobuses para trasladar al personal médico y entregar mercancías. La mayoría de las otras ciudades chinas tenían servicios de transporte públicos reducidos con un fuerte enfoque en la higiene y el saneamiento. Las temperaturas del personal que trabaja acá en el transporte se controlan diariamente y están equipados con equipos de protección adecuados como mascarilla y guantes. Los conductores y staff del transporte están autorizados para no permitir la entrada a pasajeros si estos no están portando una mascarilla. Otra de las medidas que ellos han implementado ha sido que sus flotillas se desinfectan después de cada viaje. En los depósitos de intercambio, esto se hace mayormente cada 2 horas. Los autobuses se llenan ahora con una capacidad del 50% y los puntos de control de salud se están utilizando en las estaciones de tren y de metro. Los taxistas también están obligados a usar una especie de cubierta para no tener contacto con los pasajeros que abordan y deben desinfectar dichas cabinas después de cada viaje. En cuanto a materia de movilidad sostenible, tenemos las bicicletas. En Bogotá se implementaron 117 kilómetros de ciclovías temporales. En Reino Unido, los colectivos recomendaron a los ministros agregar el ciclismo a sus listas de actividades recomendadas durante el brote. Así se encuentra el mundo por el momento y ahora los dejo con Adonai, quien estará moderando el resto de la noche. Excelente, muchas gracias, Oliver. Mi nombre es Adonai García, soy cofundador de Civil Engineering y parte del equipo que está organizando este webinar. Le damos las gracias por sumarse a esto. Tenemos 5 grandes temas que vamos a desarrollar. El primero corresponde a las medidas que ha tomado cada país para mitigar la propagación del virus en el sector transporte. El segundo tema trae un comentario más personal de los expertos sobre otras medidas que recomendarían para ayudar a la causa. El tercer tema trae a colación el impacto directo e indirecto que ha sufrido el sector transporte, uno de vital importancia para nuestra economía, como ya muchos lo saben. El cuarto tema propone los beneficios que el sector trae para ayudar a los países a evitar la propagación acelerada del virus, que es lo que hemos estado experimentando en los últimos meses. Y un quinto tema, ¿qué supone el fin de la pandemia? No quiero sonar apocalíptico con esto, y los retos y desafíos que el sector transporte tendrá que enfrentar. Para ello, hemos invitado a 7 expertos del sector transporte, que tocarán cada tema desde el punto de vista profesional y el país que ellos mismos están representando. Tenemos a nosotros a la licenciada Sandra Milena Tapias, directora nacional del CIMIT, que es el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito de la Federación Colombiana de Municipios. El profesor Klaus Vance, CEO y presidente de ITS Colombia. La ingeniera Jindira Taveras, profesora de la Cátedra de Vías y Transporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la República Dominicana y candidata al doctorado en Transporte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez. Profesora, colega y amiga de este proyecto Civil Engineering desde sus inicios. También tenemos a Luis Alberto García, ingeniero de transportación del Departamento de Transportación del Estado de Connecticut de Estados Unidos. Gonzalo Béjar Lobos, máster en transporte, consultor y socio de Ciprés Ingeniería con sede en Chile. Gonzalo, agradeciendo tu presencia y encantado de seguir aprendiendo contigo siempre.
Hernán Salcedo Lor, concejal del municipio de Manta y presidente de las comisiones permanentes de tránsito, turismo y jurídico de dicho municipio en Ecuador. Y por último y no menos importante, Emilce Cabero, instructora de conducción defensiva en el Instituto Argentino del Petróleo y Gas y además perito en accidentes de tránsito. Bienvenidos y gracias por hacer posible este webinar. Comenzamos con el primer tema, sobre las medidas que se están tomando en cada país para mitigar la propagación del virus. Pero antes, quisiéramos mostrar unas estadísticas que se tomaron del reporte del mes de marzo de Google para cada país que está representado en este webinar. Estos informes muestran, pues, cómo las visitas y la duración de permanencia en los diferentes lugares cambia en comparación con una línea base. No vamos a mostrar la línea base, sí vamos a mostrar esos cambios que se produjeron a raíz del coronavirus y las diferentes medidas que se tomaron. Los cálculos se realizaron en función de los datos de los usuarios que optaron por el historial de ubicación de su cuenta en Google, por lo que representan una muestra de usuarios de dicha plataforma. No estamos hablando de que así realmente se está manejando el país. Viendo esto, sacamos solo 3 características que nos incumben mucho en este webinar. Movilidad en las estaciones de transporte público, lugares de trabajo y el hogar. Según estos datos, República Dominicana lidera en la reducción de un 84% de la movilidad en las estaciones de transporte público. Colombia, con los lugares de trabajo y una reducción del 58%. Y Estados Unidos, que representa solo un 15% más de individuos quedándose en sus casas. Tomando en cuenta esto y los datos de caso positivo y de mortalidad que se presentan también en el slide, acá abajo lo pueden ver. Sabiendo esto, le pregunto a los expertos, ¿qué medidas ustedes creen que han ayudado a estos resultados? Vamos a comenzar con la arquitecta Marlene Ortiz, del equipo de arquitectura de Civil Engineering, quien nos hablará del caso de República Dominicana. Marlene. En el caso de la República Dominicana, el órgano que rige el control del tránsito es el Instituto, el Intran. Y las medidas, yo en lo personal encuentro un poco radicales. La principal es la suspensión de todos los servicios de transporte que coordina el Estado. Los servicios de renovación de licencias y otros documentos que se puedan sacar en el Intran han sido suspendidos. Las oficinas están cerradas. No se están otorgando ningún tipo de permisos para actividades de concentración masiva en ninguna vía pública. Todo vehículo que circule entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana sin permiso va a ser retenido. Al principio, el transporte público iba a funcionar con una limitación más o menos de un 50%. Esto aplicaba para los servicios de metro, teleférico, la OMSA y servicios informales como los carros públicos, las guaguas públicas y las motocicletas. Pero al final, esta medida se cambió. Se decidió por cerrar completamente el transporte público, pero sin un control. O sea, no funciona el teleférico, no funciona el metro, no funcionan las OMSAs, pero sí funciona el transporte informal. Una medida que se había tomado para el transporte público informal era que en el caso de los carros públicos, que son carros sedán normales, aquí se utiliza una modalidad que hay, aparte del chofer, 2 pasajeros en el asiento delante y 4 pasajeros en la parte de atrás. Se iba a limitar esa cantidad a solo 4 personas, 1 delante y 3 detrás, pero tenían que tener 1 metro de distancia entre ellos. O sea, no es lógico que en un carro tan pequeño 4 personas, 3 personas detrás tengan 1 metro de distancia entre ellos. Y a pesar de que el sistema de transporte está cancelado, estos carros públicos y guaguas públicas siguen transitando sin control en nuestro país. O sea que no está siendo muy efectiva. En el caso de los taxis turísticos y de plataforma, también se cancelaron. Ellos siguen funcionando, los Uber siguen funcionando. Básicamente esas son las medidas que se han tomado en cuanto a la movilidad en República Dominicana por parte del Intran. Claro, Intran como entidad nacional, entidad dominicana que se encarga de regular el tránsito y el transporte. Sandra, ¿qué nos cuenta? Un saludo muy especial para todos los que
nos están siguiendo en este webinar. Bueno, Colombia ha tomado unas medidas, pues me parece que han sido unas muy buenas medidas, porque de alguna manera se ha visto los resultados frente al aislamiento preventivo obligatorio que empezó desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, pero acaba de salir un Twitter del señor presidente diciendo que se extiende hasta el 26 de abril para más tranquilidad y seguridad de los colombianos. Se han sacado muchísimos decretos para que este aislamiento sea efectivo y obviamente para garantizar el derecho a la libre circulación, porque el decreto igual sale, estamos en cuarentena, pero se garantiza el abastecimiento de alimentos, el transporte público también para las 34 restricciones que sacó el decreto 457 del 2020. Estas 34 restricciones, digamos, el transporte que está disponible es para darle cumplimiento y que no quedemos, digamos, todos guardados, sino que se cumpla y que con unos derechos fundamentales como son el tema del abastecimiento, a la salud, a las personas que se tienen obviamente que transportar y que están, digamos, cumpliendo con una de estas 34 restricciones. Hay un seguimiento especial. En las grandes ciudades ha sido efectivo la cuarentena, pero lo que hemos evidenciado es que en muchos municipios que, gracias a Dios, aún no ha llegado el virus, todavía se toma un poco folclóricamente el tema. Pero la medida de la cuarentena, digamos, en Bogotá se ha acatado. Lo que vemos es que igual se ha acatado, pero los que hacen parte de la restricción también nos están disparando. Hoy hablaba con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el tema de los accidentes, porque se están presentando muchos accidentes ahora por velocidad. Claro, como las calles están desocupadas, como no hay tanta circulación de vehículos, tuvo un efecto, digamos, contrario para lo que están circulando. Excelente, muchas gracias, Sandra. Vamos a escuchar ahora las palabras del profesor Klaus Banse. Buenas, bienvenido a todos los que nos están escuchando aquí en la región. Primero, afirmo lo que dice Sandra, realmente estamos muchos, la mayoría muy de acuerdo con las restricciones, porque si bien nos recordamos al colegio o los que hicieron ingeniería de hacer un cálculo de una epidemia, lo único es volver al primer estado de una pandemia, y la única manera de obtenerlo es encerrarnos algunas semanas. Hoy en día el transporte público tiene una frecuencia muy baja. Como dice Sandra, aseguramos el derecho a la movilidad más esencial, las compras, las cosas. Uber y todo eso aquí ya no funciona hace semanas. Pero yo quiero tocar otro aspecto donde Colombia ha sido de mucha suerte. Primero, estamos de mucha suerte en la región porque hemos podido aprender de las fallas de otros países. Hablamos en concreto de los países europeos, y creo que eso ha llegado a que hemos implementado tan fuertes medidas. Pero yo quiero tocar el sector carretero, que creo que nadie va a tocar. Pero realmente, mire, si en Colombia el virus no se ha propagado más, y más que todo, como Sandra bien dice, que la gente en los pueblos sigue muy ilustre y hace su bienes cultural y las cosas, es porque hemos hecho un fuerte cierre de las carreteras intermunicipales. Básicamente, mire, ¿por dónde se propaga un virus? O por avión o por la carretera. Tenemos que entender que el virus se propaga principalmente por los viajes, ¿sí? Porque el virus aterrizó en Colombia inicialmente de Italia. Así que uno ve que las vías intermunicipales conectan a nosotros, pero al cortarlos hemos logrado de concentrar, digamos, el virus en las grandes urbes y cerca de las grandes urbes. Hay muy pocos focos que están por fuera de eso. Si ahora circulas por Colombia no pagas peaje porque no tenemos personal en los peajes de carreteras.
La ingeniería se paró, las obras se pararon. Eso va a ser un gran reto de reanudar esas obras importantes para el desarrollo del país. Y la operación es una operación básica. Vamos a pasar ahora con la ingeniera Yindira Taveras. Muy buenas para todos los que están pues aquí en este webinar. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos casos positivos, aproximadamente 513 casos positivos y 21 muertos. Pero realmente pudieran ser más si no se hubiesen tomado las medidas que se han tomado hasta el momento. Hasta el momento se han tomado, pues, básicamente casi todas las medidas que se han tomado en todos los países. Y como dice Klaus Vance, realmente nosotros hemos sido privilegiados por el hecho de que ya sabíamos quizás qué cosas hacer. O sea, sabíamos por la experiencia de otros países. En el caso de Puerto Rico, pues básicamente ustedes saben que Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que muchas de las medidas que Estados Unidos está tomando, pues repercuten en el territorio de Puerto Rico. Inmediatamente, pues Donald Trump, pues declaró el estado de emergencia en Estados Unidos. Aquí la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, entonces también declara a través de una orden ejecutiva lo que es el estado de emergencia de Puerto Rico, y a la vez se declara también pues un toque de queda que es como quien dice 24/7. Le digo que era 24/7 porque conllevaba una multa. Quiere decir que las personas que estaban en la calle en horas de la mañana, por ejemplo, pues le tocaba una multa de $5,000, o sea, hasta $5,000 y hasta 6 meses de cárcel si no justificaba la salida de su casa en esos días. A través de esta declaración también de la gobernadora, pues las escuelas y las universidades también cierran sus puertas y empiezan el proceso para la virtualización de las escuelas. Y básicamente estamos trabajando online, todo lo que se está haciendo. Bueno, ahora vamos a pasar con Hernán Salcedo desde Ecuador. Saludos cordiales a todos, reciban un abrazo virtual a nombre de Ecuador. El COE Nacional es el que emite la información y también todo lo concerniente a las disposiciones generales en épocas de emergencia. Es quien emana las políticas públicas, y los demás ministerios, como el de Transporte y Obras Públicas, tiene que sujetarse a las disposiciones del COE. Puntualmente, y ya entrando en materia, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte ha establecido corredores viales con la finalidad de que el transporte pesado todavía pueda pasar, obviamente en canales de desinfección, con la finalidad de seguir proveyendo de productos de primera necesidad en las diferentes provincias. En lo que respecta a la transportación intra e interprovincial, esta paralizó sus actividades al partir del 17 de marzo, fecha en la cual comenzó un toque de queda más obligatorio. Excelente, muchísimas gracias, Hernán, por tu comentario. Vamos a pasar ahora con Emilce Cabero, desde Argentina, que también tiene un comentario al respecto. Hola, buenas noches. Yo vivo en la Patagonia, en una provincia que se llama Provincia del Chubut, y a nivel nacional lo que se logró fue el 16 de marzo la suspensión de todas las actividades escolares. El 20 de marzo, a nivel nacional, el presidente, le decimos cuarentena, pero es un aislamiento social preventivo y obligatorio, que a diferencia de los países que están comentando, nosotros no estamos en estado de sitio. Nosotros estamos en un aislamiento obligatorio, preventivo, pero no es estado de sitio. Quiere decir que nosotros mantenemos todos nuestros derechos constitucionales y que las ramas de las actividades que son necesarias e imprescindibles siguen funcionando. Todo lo que es transporte urbano, los colectivos de larga distancia están suspendidos, están cerrados prácticamente, no hay aerolíneas, no hay vuelos. Sí están trayendo algunos argentinos repatriados en lugares del mundo al país, pero con todos los cuidados de que cuando lleguen a la Argentina o cuando lleguen a las provincias de donde son locales, se haga una quincena, por ejemplo, de un aislamiento total para evitar el contagio. Y lo que también se dispuso como
hay gente que está trabajando, por ejemplo, un empleado de farmacia, un empleado de la salud, y si no tiene vehículo, tiene que usar un transporte público de pasajeros, lo que se hizo fue, la frecuencia disminuyó notablemente y por más o menos sería un 50% del pasaje habitual. O sea, por cada lugar que hay 2 asientos, que se sentaban 2 personas, ahora solamente puede ir una sola. Estamos apelando a que la comunidad de verdad sepa que quedarse en la casa es lo mejor que podemos hacer y por lo tanto disminuyó notablemente la cantidad de accidentes, porque no hay vehículos dando vuelta. Excelente, muchísimas gracias, Emilce, desde Argentina. Ya todos nuestros expertos han hablado, vamos a hacer un pequeño resumen. Siento que gran parte de las medidas que han tomado los países se han atado a las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Incluso muchas de las medidas que se tomaron en todos nuestros países. En el caso de Colombia, y mi pregunta va para Sandra, ¿qué está haciendo el CIMIT con el tema del incremento de los accidentes de tránsito? Ya que nos contaba que ha aumentado por el incremento de la velocidad. Hoy me dice el director de la agencia, ¿qué vamos a hacer, Sandra? ¿Qué más vamos a hacer? Porque el efecto que ahora está causando el tener la cuarentena es que los que pueden andar, que hacen parte de las excepciones, están andando a máxima velocidad. Se están impartiendo campañas por radio, televisión y todas las redes sociales para implementar, digamos que hay que ser coherentes, hay que mirar que no podemos llevar más circunstancias y situaciones a los hospitales, sino que estamos preparándonos y alertándonos para atender el tema del COVID-19. Entonces, igual haciendo las campañas a través de redes sociales para poder que este tema de accidentalidad y la gente tome conciencia y esto logre bajar y reducirse. Excelente, muchísimas gracias, Sandra. Vamos a pasar ahora al segundo tema, que va más relacionado a otras medidas que consideran ustedes como expertos, que sus países debieron tomar en torno a esta pandemia o aquellas que se tomaron y realmente no fueron necesarias. Vamos a empezar pues con el profesor Vance, que nos dé su opinión al respecto. Bueno, pues ahí sí puedo ser muy específico porque Colombia tiene la gran suerte que muchos de los trámites desde hace tiempo están digitalizados y el CIMIT también juega un gran rol en que muchas cosas se juegan desde hace años en plataformas digitales. Yo puedo llevar un SOAT, un seguro obligatorio, y lo puedo sacar por la app y lo tengo. Sí, y ahí justo creo que una de las cosas donde yo veo una de las deficiencias o una de las oportunidades que nosotros no aprovechamos. Y yo pienso que esos tiempos también se hubieran prestado para una serie de experimentos o ensayos en el sector de la movilidad. Por ejemplo, discutí la semana antepasada en la universidad, a distancia, desde luego, remotamente, ¿por qué no sacamos algunas apps y las podemos utilizar para que el transporte público sea como un mix entre taxi y el bus? Yo pienso que es una excelente oportunidad para prestar unos servicios mucho más a la medida, ¿sí? Para que la gente no tenga que esperar tanto el tiempo en las calles o para, yo solicito un servicio de transporte público que me presta con un pequeño desvío de la ruta. Digamos, yo pienso que un gran pool de medidas que no se implementaron ni se pensaron porque todo el mundo estaba ocupado con otras cosas. Donde sí también veo deficiencias de medidas es en el transporte de personal médico. Esa es una gran deficiencia. Yo he hablado con 2 clínicas en las 2 semanas pasadas y realmente también es una de las cosas críticas donde creo que hemos dejado de atender debidamente las demandas de transporte. Excelente. Ingeniera Yindira, su comentario al respecto de otras medidas que debieron tomarse y no se tomaron, o se tomaron y no debieron tomarse. Hay un programa aquí que se llama Llama y Viaje, que básicamente es como un taxi, como si las personas enfermas tuvieran un taxi. Y el gobierno le da el servicio a través de esto,
que realmente es muy interesante, lo vería muy interesante también en otras ciudades que no se está aplicando ahora mismo y que podría ser una salida. Para mi país, claro, ahora mismo quizás exactamente no sea posible porque quizás no tengamos las herramientas, pero es una muy buena oportunidad para que nosotros nos pongamos a trabajar en los sistemas de información geográfica que ahora mismo están necesitándose, porque también, por ejemplo, los estudios de tránsito que se hacen con sistema de transporte inteligente, cómo, por ejemplo, nosotros vamos a poder más adelante sacar lo que son las medidas económicas o el impacto económico, porque nosotros necesitamos saber cuántos vehículos fueron los que salieron de la vía al tener entonces las medidas de aislamiento social. O sea, necesitaríamos saber toda esa información, pero no tenemos quizá unos sistemas inteligentes que ahora mismo estuvieran tomando datos y que después nosotros pudiéramos hacer esos análisis de esos impactos. Excelente, muchas gracias, ingeniera Yindira. Vamos a pasar con Gonzalo, a ver cuál es su opinión desde Chile respecto a otras medidas que debieron tomar los países. Desde el punto de vista del transporte, claramente es necesario entregar la mejor cobertura a la población y garantizar el acceso a forma segura a las actividades, así como garantizar la continuidad de las cadenas logísticas que permitan que los productos sigan siendo abastecidos. Es importante que los servicios de transporte público mantengan la frecuencia e incluso la incrementen para lograr mantener la distancia social y evitar el contagio. La restricción debería venir desde los organismos que otorgan los permisos y no desde un operador. Ese es el problema que tenemos en la forma en la cual se deciden las políticas dentro de los servicios de transporte público. Cuando se aplicó el toque de queda en Santiago, se generó una aglomeración de personas intentando llegar a sus hogares dentro de los horarios previstos. El horario del metro de Santiago fue restringido aún más que el toque de queda. Comenzaba como 1 hora y media después y terminaba 1 hora y media antes, ¿ya? Con lo cual las personas quedaban sin acceso al transporte. Lo que hubiera sido adecuado es mantener una oferta íntegra que se extendiera incluso dentro del horario de toque de queda, a pesar de que existiera una pérdida económica para el operador que debiera asumirle el Estado. Adicionalmente se requieren otras medidas más allá del sistema público, del sistema de transporte, modificando los horarios de ingreso y salida de comercio, lugares de trabajo, logrando aplanar las curvas de demanda de transporte. Bueno, siempre es necesario insistir en el autocuidado, lo que involucra generar protocolos que antes no eran necesarios, como por ejemplo respecto a los servicios de arriendo de bicicletas o arriendo de scooter, donde el usuario tiene que tomar las medidas del caso. Y de la misma manera con los pedidos a domicilio, los delivery, los que en Chile han tenido un aumento explosivo y en dicho caso es necesario que los despachadores adopten un protocolo sanitario, pero de la misma manera los usuarios tienen que asumir un protocolo cuando los productos llegan a su domicilio y tienen la posibilidad de estar infectados. Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo. Es bueno sí recalcar que las personas tienen un importante papel que jugar, además de las decisiones que se toman pues, desde nuestros gobiernos locales. Ahora vamos a pasar con Emilce desde Argentina. El transporte sigue funcionando, debería ser con un 50% del pasaje, eso se está cumpliendo porque hay muy poca actividad laboral, pero si empiezan a haber más gente que lo necesite, debería aumentarse la frecuencia. Esto traería como costo que hay que comprar nuevos colectivos, aquellos que hacen la concesión del transporte de pasajeros, que es todo un problema económico. También se pone la restricción de solamente subir y bajar por la puerta de atrás del colectivo, cosa que antes se subía por adelante, se baja por atrás, y separa el colectivero de los pasajeros un nylon. Esta medida está muy buena, pero no se ve en los taxis y remises, que son vehículos más pequeños que transportan un par de personas nada más, donde el taxista o el remisero solamente va con un barbijo, y que ese barbijo, si él tiene coronavirus, no va a contagiar al pasajero que lleva, pero si el pasajero no tiene un barbijo, entonces sí puede contagiar al taxista o remisero. Entonces, esto es algo que hay que mejorar, o que todos se pongan barbijo para evitar contagiar al otro, porque si yo tengo barbijo, no voy a contagiar, pero sí me puedo contagiar de alguien que no esté cubierto. Esas son las cosas que se pueden mejorar. Y lo que también se está tratando de hacer
es que cuando termine esta cuarentena, que dicen que es hasta el 12 de abril, que va a haber una flexibilización para algunas actividades laborales, no para el sistema educativo, ver en este tiempo que tenemos cómo hacer que las personas que se tienen que trasladar de manera segura al trabajo lo puedan hacer sin la posibilidad de contagio alguno. Entonces, la idea es barbijo para todos, guantes para todos, y que el control permanente esté el tiempo que sea necesario. Excelente, muchísimas gracias, Emilce. Vamos a pasar ahora con Sandra, desde Colombia, pues para que nos dé su opinión al respecto de otras medidas que pudiese tomar el Estado frente a todo esto, o alguna otra medida que haya tomado y realmente no era necesaria. Gracias, Adonais. ¿Qué medidas creemos nosotros que hace falta que en medio, digamos, de toda esta crisis, que se le tenga un transporte exclusivo para el grupo de trabajadores de la salud? Pues resulta que a raíz de la crisis, los médicos, si bien es cierto, son los héroes en el mundo, se están viendo discriminados por el transporte público, porque cuando ellos salen a tomar su transporte, muchos no los llevan en los taxis o en el transporte porque saben que son médicos y llevan su identificación. Otro tema que a pesar que se ha implementado, a pesar que se han sacado los decretos, pero no ha sido efectiva la implementación, como el gobierno ha anunciado ayudas y apoyos para los adultos mayores o para las personas o los trabajadores informales. Hay unos auxilios que está otorgando y para reclamar estos auxilios son filas interminables. Son filas grandísimas donde hay una aglomeración de personas que obviamente si no se tiene el control se pueden infectar. Y frente a eso también se le ha hecho ya un llamado al gobierno y se ha implementado ahora el pico y cédula se llama. Por el último dígito de la cédula se están implementando, digamos, estas medidas para facilitar y mejorar. Porque si bien es cierto, salieron los decretos, estas medidas a la hora de aplicarse fue un caos total. Pero pues poco a poco, como les decía al principio, vamos aprendiendo y vamos mirando y evidenciando qué es lo que está pasando, porque una cosa es lo que pasa en las grandes ciudades y otra cosa es lo que pasa en los municipios pequeños. Son totalmente distintas, son circunstancias totalmente distintas. Entonces, desde ahí, digamos, la federación ha jugado un papel importante. Sí, naturalmente, al igual que dentro de un país, cada ciudad es diferente. También dentro de la región, cada país es distinto y por eso cada uno pues adopta ciertas medidas que tal vez otro no pueda tomar, atendiendo a su condición social, económica y otras características. Vamos a pasar con Luis García desde Estados Unidos para que nos dé su opinión. Ok, sobre las medidas que se están tomando acá en Estados Unidos en general. Yo soy un poco, tengo que decirlo, un poco extremista con mis ideas de cómo tratar el coronavirus. Es un virus que se contagia de una manera muy fácilmente. Estados Unidos es una nación con alrededor de 300 y pico millones de personas. Ahora bien, yo viviendo en Connecticut y teniendo Nueva York como centro como epicentro, yo creo que se debió tomar medidas mucho más fuertes con respecto a esto. Por ejemplo, cuando inició el coronavirus a partir de enero, para mí directamente el presidente Donald Trump no tomó esto como serio. Que en vez de iniciar fuertemente con ciertas medidas con respecto a vuelos internacionales, tratar de restringir ciertos vuelos desde Asia hacia Estados Unidos y viceversa, él tomó esa medida demasiado tarde, lo que fue bastante perjudicial para todos los ciudadanos de Nueva York y por lo tanto de esta área de New England. Yo estoy en el lado de que si se debe cerrar el país por lo menos 3 semanas, yo prefiero que sea 3 semanas de que se siga, prolongando esta situación de 15 en 15 en 15 en 15, que quizá pueda llegar hasta 6 meses, está hablando aquí en Estados Unidos. Porque la cuestión no es como la República Dominicana que están aplicando toque de queda. Aquí le han dejado eso a la población como a conciencia de ello. Pero hay gente que no respetan
ese punto y siguen saliendo, siguen haciendo sus actividades y no todo el mundo tiene conciencia. Y otra cosa de que los guantes, los protectores de boca se están escaseando aquí en Estados Unidos. Así que mucha gente que tienen que salir a hacer su compra y eso, lo tienen que hacer lamentablemente sin ningún tipo de protección, lo cual les pone totalmente a adquirir este virus. Así que mi posición es un poco extremista, cerrar, si hay que cerrar fronteras con otros estados, con otros países, se debe hacer para mantener a la población lo más seguro posible, porque es un virus que está matando millones de gente, así que debemos tomarlo en serio y poner todo nuestro esfuerzo en evitar que esto se siga expandiendo y propagando. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Vamos a pasar al próximo tema, que va relacionado pues al impacto en el transporte. Tomando en cuenta los resultados que vimos con los reportes como los de Google, naturalmente este es el sector, al igual que muchos otros sectores, por no decir todos, que se ha visto más afectado directamente por esto de la pandemia. Ustedes como expertos, ¿cuáles son esos impactos que ha recibido el sector? Tomando en consideración las imágenes que vemos en la web, de ciudades vacías, estaciones sin pasajeros, autobuses desolados y calles apocalípticas, por así decirlo. ¿Cuál es su posición al respecto, ingeniera Yindira? La escuchamos. Bueno, pues básicamente, como sabemos, el transporte se trata de movilidad, o sea, las personas se mueven de un lugar a otro porque tienen una necesidad, ¿verdad? La necesidad de salud, la necesidad de educación, ocio, comercios y todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente vemos que este virus, o sea, la medida de este virus, lo que requieren básicamente es precisamente que no nos movilicemos desde nuestros hogares. Pues, por ende, nuestro sector va a ser uno de los más afectados. Cuando hablamos de que va a ser uno de los más afectados, hablamos en cuestiones económicas, ¿verdad? Económica en el sentido de los que prestan el servicio, básicamente, ¿verdad? Muchas empresas van a tener que cerrar, tanto en la parte del transporte aéreo como el transporte marítimo. Vemos como, por ejemplo, la parte de las cargas de los contenedores que han tenido que quedarse en otros países varados porque no pueden llegar hasta donde iban. Muchos productos ya que se han dañado. O sea, todas esas son pérdidas económicas. Esas empresas, muchas empresas de estas que se ven que van a estar, pues, como dije antes, van a tener que cerrar, van a tener que despedir a sus empleados. Vamos a querer quizás comprar un carro, pero ahora no vamos a poder comprar el carro, vamos a tener que dejar el dinero porque no tenemos trabajo, vamos a tener que guardar. Tenemos la parte de, yo creo como buena, de que podemos quizás tener un mejor medio ambiente, porque ustedes saben que el transporte es uno de los principales en este caso. Claro, nadie quiere que venga un coronavirus para salvar, ¿verdad?, el medio ambiente y todo esto de la contaminación. Vamos a pasar ahora con Gonzalo Béjar para que nos dé su opinión al respecto. Muchas gracias, ingeniera Yindira. Bueno, yo les voy a contar, hace muy poco los investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica realizaron una encuesta online para ver el impacto del coronavirus sobre el transporte en Chile. La encuesta la realizaron en línea 4.000 personas entre el lunes 23 y domingo 29 de marzo, hace bastante poco. Y fue justo antes de que se empezara la cuarentena total en las comunas, en estas comunas, 7 comunas. Por lo tanto, el impacto puede ser aún mayor. Pueden haber problemas de representatividad de la muestra, pero es un esfuerzo que es digno de destacar y nos permite contar con antecedentes que se tienen en plena contingencia. La encuesta entrega algunos datos interesantes. Por ejemplo, en el Gran Santiago los viajes disminuyeron en un 44%, ahora seguramente es mucho más. Pero los modos de transporte que más disminuyeron fueron el metro con un 55% y aplicaciones móviles con un 51%, esto es Uber, Cabify. Mientras que los automóviles disminuyeron un 34% y las motos solo un 28%. Hay que recordar que los deliveries son realizados en motos. La encuesta muestra una diferencia importante con los niveles de ingreso de los encuestados. En los estratos altos se muestra que más del 70% realiza teletrabajo,
Ya cambiaron su forma de trabajar y se traspasaron al teletrabajo, el 70%. Pero sin embargo, en los estratos bajos, el 76% debió seguir desplazándose a trabajar. Esto muestra una disparidad desde el punto de vista del acceso al trabajo, las necesidades de transporte, donde el sector transporte tiene que estar preparado para entregar una cobertura con un mayor nivel de eficiencia que la habitual. Otras preguntas muestran una fuerte preocupación por la salud de sus seres queridos. Esto es importante, más los seres queridos que la propia seguridad personal. Le sigue la preocupación de que muera mucha gente por el virus, así como las aglomeraciones del transporte público. Recuerden que la encuesta fue aplicada cuando hubo el hacinamiento por la aplicación del toque de queda. También existe una preocupación por la que se coarta la libertad de movimiento, la cual es mayor en los grupos de menores ingresos, y claramente porque está relacionado a la necesidad de seguir trabajando y mantener sus puestos de trabajo. La preocupación por contagiarse también es mayor en los grupos de menos ingresos, lo que puede verse que están más expuestos al contagio producto de la necesidad de continuar viajando a los trabajos con un nivel de hacinamiento que sigue alto y contar con una menor protección de salud, así como peores condiciones de vida en general. Hay otras cosas, se le preguntó, por ejemplo, si esperaban algunos cambios positivos por el efecto de la pandemia, y sin embargo los resultados no son particularmente alentadores. El trabajo es el que aparece con mayor frecuencia en un 40%, pero naturalmente está ligado a los estratos altos. Le siguen importancia, no muy relevante, el 36%, pero valoran mucho esto de que existe una mayor cercanía con los vecinos, lo cual ha sido tal vez uno de los efectos positivos. Y en relación con los tipos de comunicación, también se aprecia un efecto marginal en el aumento de llamadas o mensajes de texto. Sin embargo, lo que sí hace un cambio radical es el aumento hasta un 50% en las videollamadas entre familiares y amigos, y tal como lo estamos haciendo nosotros. Gracias, Gonzalo, por compartir esta información. Vamos a pasar con Hernán. Sin duda alguna, la data es importantísima en estos momentos de crisis sanitaria que vive la región, y es ahí donde yo invito a sacar a todos una pequeña calculadora para que hagamos números. Ahora comparemos a Manta, una ciudad pequeña que tiene 226.47 kilómetros cuadrados, de los cuales 481 kilómetros son de vías. Y vamos a ver el impacto. Normalmente, un conductor de taxis, al terminar una jornada, cuando es un día regular y no tan bueno, culmina con 15, máximo $20. Y un día muy bueno, puede ser carnaval, un día festivo, puede terminar desde los 25, $30 en adelante. Tomando en consideración que ya llevamos cerca de 3 semanas de inoperatividad, es decir, de no salir a las calles y no haber las carreras del taxi necesarias, en Manta existen cerca de 2.250 taxis convencionales, cerca de 500 taxis ejecutivos, sin sumar al servicio que normalmente hace transporte de manera privada. Por un lado, ahí vamos viendo el cálculo del multiplicar un promedio de $20 por los 2.500 taxistas que han dejado diariamente de percibir esos ingresos en la modalidad taxi ejecutivo o taxi convencional, 2.500 más 600 o 500 del servicio del taxi ejecutivo. Ahora, en el sistema de bus urbano en Manta, diariamente se realizan unas 150.000 transacciones. Equivale a que te subes en la unidad de transporte, cancelas tu pasaje, que está alrededor de los 30 centavos. No, todavía Manta no tiene un sistema postpago de tarjeta o de prepago. Entonces, por ende, el tener circulante, el tener moneda, equivale también un grado de contaminación, un grado de que yo pueda estar propenso a tener el contacto con una persona por el intercambio de moneda. Esas 150.000 transacciones se traducen, ¿no?, más o menos en una pérdida cercana a $1 millón en una población que ya lo dije anteriormente, es decir, cercana a los 300.000 habitantes promedio que fluctúan en Manta. Ahora analicemos el sector intra e interprovincial. Este dato me lo da el presidente de la Unión de Cooperativas de Carga de Transporte de Pasajeros, el señor Burgos, en donde me manifiesta que mensualmente Manabí, la provincia de Manabí, está perdiendo $10 millones en un mes por dejar de laborar. Entonces, ahí vamos viendo el impacto que va teniendo en el transporte, en taxis, en los transportes urbanos y en el transporte que se moviliza de una provincia a otra. Sin contar
que normalmente está paralizado, o sea, no tiene ninguna actividad, la transportación escolar, la camioneta que transporta el bien, servicio, personas y materiales hacia la zona rural o al campo, tampoco tienen operatividad, es decir, operatividad cero. Ese es el impacto real en una población pequeña como lo es Manta, insisto. Manta, y algunos se pueden hasta causar un poco de gracia, porque Manta normalmente tiene 226 kilómetros cuadrados, 300,000 habitantes. Y esta ciudad, que es pesquera, es turística, es industrial, también no solamente se afecta a la transportación en las cifras que acabo de mencionar. Paralelamente hay una afectación de más de 15 millones de dólares al sector turístico, hotelero, dejando de percibir normalmente la movilidad de turistas, que al igual que lo tiene Santo Domingo, al igual que lo va a tener todas las demás territorios de nuestra América Latina, en donde precisamente también tiene un impacto directo a la economía de las familias de toda la región. Qué bueno que ustedes manejan esos datos, y es importante porque sin la data el Estado no se gobierna. Vamos a pasar con Emilce desde Argentina para que nos dé su opinión al respecto. En la provincia del Chubut, donde yo vivo, las estadísticas de hoy a la mañana dice que el 62% de los empleados está trabajando desde la casa. Entonces, automáticamente hay un 62% menos de movilidad, y el impacto económico que lo vemos ya hace un par de semanas lo tienen las estaciones de servicio, que son los que expenden combustible, que está prácticamente todo parado. Pero la región donde yo vivo es una región petrolera, donde prácticamente la baja del barril de petróleo va a traer unas consecuencias enormes para todo lo que es la producción de ahora en adelante. Otro impacto que nosotros, o que yo estoy viendo, que lo quiero sacar de lo negativo de lo económico, sino que hay un impacto positivo, y es porque hay menor movilidad, por supuesto. Del 23 al 29 de marzo del año 2019, en Argentina tuvimos 95 muertos en accidentes de tránsito. En la misma semana, 23 de marzo al 29 de marzo, pero del 2020, tuvimos 12 muertos en accidentes de tránsito. Quiere decir que bajar la cantidad de tránsito, lo que trajo de la mano fue una reducción del 90% en víctimas en accidentes de tránsito. Entonces, lo que a mí me preocupa es cómo vamos a seguir hacia adelante. El tránsito, como decía Yindira, el tránsito es movilidad, y la movilidad, cuando no está controlada o cuando la movilidad no se hace de manera segura, termina en accidente y puede tener una víctima o alguna lesión. Excelente, Emilce, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a Colombia con el profesor Klaus Vance para que nos dé su opinión al respecto. Profesor. Pues bueno, primero les digo que esa pregunta que ahora discutimos es culpable que el domingo me acosté a las 4 de la mañana, después de una larga sesión de discusión justo de ese tema, porque estamos mirando y tratando de anticiparnos a algunas cosas de las que esperamos que van a pasar. Y lo primero que vimos, y estoy confirmando, escuchando a todos, es que no tenemos datos. Y a lo mejor a raíz de que estemos ciegos actualmente en muchos de los procesos de toma de decisiones, yo espero que vuelva a crecer la conciencia de tomar datos en todos los aspectos, no solamente el transporte y la movilidad, sino en todos los aspectos. Y cuando escucho a Yindira, claro, vamos a tener una nueva línea base ambiental, porque realmente las ciudades ahora están menos contaminadas, y vamos a ver también gente que a futuro exigirá un transporte público más limpio del que tenemos actualmente. Pero también veo muchas cosas negativas. Por ejemplo, todos los proyectos que diseñamos deben tener un punto de equilibrio financiero en el tiempo. Y yo veo ahora lo que necesitamos son expertos en lo que son los aspectos de la economía del transporte. Tal vez, Yindira, quieras hacer tu tesis en ese tema, porque es una cosa que ahora vamos a mirar, que muchos proyectos no van a llegar a sus famosos puntos de quiebre o puntos de equilibrio. Y vamos a tener impactos financieros muy largo plazo en muchos de los proyectos donde vamos a ver una disminución de demanda. Si bien, como dices, va a haber obviamente mucha gente que sigue en el transporte público, pero vamos posiblemente ver que el extracto socioeconómico, cuando yo voy hacia un vehículo particular
va a bajar. Si bien estamos ahora, vemos los extractos en los diferentes países, el más rico tiene más carro, el menos rico tiene menos carro, vamos a ver que esa franja va a bajar y vamos a penetrar la movilidad privada en extractos donde hoy no lo vemos tanto. Y lo que tal vez en Colombia vamos a ver es más altas tasas de motocicletas. Una gran posibilidad que veo también, pero buena, es tal vez vamos a tener chance y la conciencia de las personas de tener otros tipos de movilidad. Como hablamos de los transportes por demanda, yo pienso que la gente va posiblemente a exigir diferentes tipos de transporte público como no lo manejamos hoy. Pero yo pienso que la carga de transporte público se va a cambiar totalmente. Los métodos de planificación que usamos actualmente posiblemente van a sufrir cambios radicales, ¿sí? Y eso va a ser un reto para los ingenieros en transporte. Pienso que deberían tomar un par de clases informáticas adicionales a lo tradicional. Pienso que es un grandísimo momento para cambiar totalmente la carga de transporte en los países. Excelente, muchísimas gracias, profesor Klaus Bansen. No nos vamos a mover de Colombia, vamos a quedarnos ahí, vamos a escuchar desde la parte pública el comentario de Sandra Tapia. Por favor, Sandra. Gracias, Adonais. Bueno, el impacto grandísimo, corroborando lo que dice Klaus, el tema, por ejemplo, en el tema del tránsito y el transporte, pues ha sufrido un gran impacto económico debido a que las empresas vienen trabajando a media marcha. Si bien es cierto, hay muchos servicios que están virtualizados, hay otros que no lo están, y los organismos de tránsito del país, unos pues ya han cerrado sus puertas y están trabajando de manera virtual, pero también hay que mirar en el transporte aéreo el efecto grandísimo. En Colombia se cerraron igual las fronteras, los vuelos. También, si miramos que todos los sistemas masivos de Colombia mueven a diario 5.4 millones de pasajeros. A hoy estamos hablando de 800.000 personas que se mueven de acuerdo al decreto 457, que es un impacto también grandísimo. También cuando los ciudadanos, una de las cosas que nos ha impactado es cuando los ciudadanos aprovechan, digamos, esta disminución de los controles viales por de pronto los pocos policías que hay, y aprovechan esta disminución para violar las normas de tránsito, como se ha disparado el tema del exceso a la velocidad, como les comentaba con anterioridad. ¿Qué impactos de pronto secundarios positivos? Pues en el tema del medio ambiente, que creo que ese es uno de los grandes ganadores en el mundo, el hecho de dejar respirar el planeta. Ustedes saben que el tema del transporte pues influye muchísimo, y el hecho de que el planeta respire y la calidad del aire mejore, eso también es ganancia. Claro, Sandra, tomando en cuenta lo que acabas de decir, el transporte es emisor del 20% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. En muchos países es muchísimo peor, en otros países es más bajo, pero en promedio está en un 20%. Vamos a pasar a Estados Unidos, que está pasando por una crisis tremenda. Actualmente se encuentra en la posición número 1 de los países con más contagios, y entiendo que también es uno de los grandes perdedores en este sector transporte. Luis. Eso es así, Adonis. Actualmente Estados Unidos ha registrado el decrecimiento más bajo del volumen de tráfico diario medio de toda la historia de Estados Unidos, el cual ha sido 49.5% la disminución del tráfico diario, el cual va a repercutir directamente a lo que es la economía de aquí de Estados Unidos, porque pongámoslo de esta manera, vamos a redondear 49.5 a 50%, la mitad de la población. Vamos a decir que eso viene siendo 165 millones de personas. Vamos a decir que de esos 165, 100 manejan en ese día. Entonces son 100 millones de carros. De esos 100 millones, vamos a decir que 50 echaron combustible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los precios de los combustibles ya tienen incluido los taxes que se pagan o los impuestos que van directamente al gobierno. Entonces, vamos a poner que cada vehículo de eso, para hacerlo los cálculos más sencillos,
cada vehículo que le puso gasolina a su carro pagaron $1 de impuestos. ¿Cuánto perdió ese día el gobierno de Estados Unidos? $50 millones, lo cual va a impactar directamente a lo que es a los futuros presupuestos para el mantenimiento y construcción de nuevas carreteras de Estados Unidos. Otra cosa que al presentar la disminución tan drástica de lo que es el flujo vehicular diario, también presentó una disminución en lo que es en el pago de los peajes, lo cual también contribuye al presupuesto anual de la construcción y mantenimiento de nuestras vías y carreteras. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, vamos a unir los temas por asuntos de tiempo. Vamos a trabajar la parte vamos a unir estas dos preguntas, y es que cuáles son las posibilidades de que el sector transporte haga algo para evitar la propagación del virus, y suponiendo que todo esto acabe pronto y los efectos sobre el sector transporte no vayan más allá de lo que aquí nosotros hemos comentado, ¿cuáles son los retos y desafíos que se van a encontrar los profesionales del transporte, ustedes, en una sociedad post-coronavirus? Vamos a iniciar con Gonzalo Béjar. Bueno, sin duda esto va a generar un cambio en la forma en la cual se desarrollan las actividades en la ciudad, y de hecho en la forma que nos comunicamos. Cada vez nuestras actividades van a ser más digitales, tal vez como este seminario. En Chile es previsible una mayor penetración del comercio electrónico y del teletrabajo, rompiendo ciertos temores que existían en torno a su implementación, aun cuando muchos ya lo estábamos adoptando. En particular nosotros tenemos oficinas repartidas por Latinoamérica, y esto significaría una disminución en la cantidad de viajes. Este nuevo escenario que tendrá un efecto sobre la planificación y sin duda afectará las tasas de generación de viajes, modelo de proyección de demanda, como decía Klaus, y sin embargo esto va a tener que ser incorporado, pero es algo que nosotros ya estábamos incorporando dentro de las modelaciones y algo que lo hemos venido viendo gradualmente. Ya solo esto lo anticipa, ya cambian las tendencias, cambian las formas de movilizarse. Pero lo inmediato nos entrega enseñanzas sobre las debilidades de nuestro sistema de transporte público y nos permite ir aprendiendo y generar protocolos de acción para el corto plazo, y también en la medida que la amenaza del virus vaya decayendo, esperamos, y la situación vuelva a una nueva normalidad. Sería importante contar con protocolos para evitar contagios, como para garantizar un servicio en una multiplicidad de eventos. Nosotros como chilenos hemos tenido experiencia en las catástrofes, con terremotos cada 10 o 15 años, sin embargo esta situación ha tenido una duración mayor y un impacto que es global. Es importante destacar nuevamente la relevancia de las cadenas de comercialización, logísticas de comercialización, las que son vitales para asegurar que la población se encuentre abastecida y entregar tranquilidad y seguridad. Es necesario, es decir, asegurar que es posible quedársele el domicilio y seguir haciendo una vida relativamente normal, y uno va a poder acceder a los productos. Ahí es relevante las cadenas logísticas y de comercialización. Para esto es necesario, de nuevo, enfocarse a estudiar la forma de fortalecer las cadenas de distribución y comercialización, lograr mantener el suministro en situaciones similares. Es necesario estudiar las deficiencias que ha experimentado el sistema para evitar que circunstancias similares sucedan en situaciones de crisis. Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a pasar con Hernán Salcedo desde Ecuador. Sin duda alguna, primero partamos de que la corresponsabilidad del sector transportista ha sido magnífica. Es decir, los mismos transportistas, los taxistas, los señores de los buses, del transporte intraprovincial, han solicitado a nuestras autoridades, al señor alcalde, a los señores concejales, poner una pausa por ahora, porque sabemos, es evidente que los medios de transporte pues también equivalen a posibles contagios bastante propensos en nuestras comunidades. Ahora bien, lo que viene después, sin duda alguna, no solo que estamos intentando no lamentar las vidas, que es lo más valioso, pero también necesitamos el apoyo gubernamental para que la banca privada, con esos créditos que tenían nuestros transportistas para la renovación de sus unidades, también se les extiendan y que no sea un modo asfixiante a las economías familiares. Muchos quebrarán, pero ahí también necesitamos la postura que dijo el compañero desde Chile, los nuevos estudios que permitan las demandas y por otro lado, pues también articulados con las acciones necesarias para que la comunidad sea también
corresponsable, al igual que los transportistas y al igual que la mayoría de sectores, para ofrecer paquetes en los diferentes motivos, desde lo turístico, desde el tema de transporte, desde el tema empresarial, desde el tema industrial, para que las cosas se vayan normalizando. Excelente, muchísimas gracias, Hernán. Vamos a pasar con Emilce, que nos está diciendo que está tomando mate. Hay varias cosas para tener en cuenta cómo va a seguir la sociedad después del coronavirus. Pero acá también una consultora privada hizo una encuesta a 2.500 personas en Buenos Aires, la capital del país. La hizo a través de los celulares y también sin saber precisamente bien cuál es la muestra, si fue bien elegida, cómo fue seleccionada, pero cubre un rango de edad de 18 a 50 años. Una pregunta, o la primera pregunta que le hicieron es, ¿cuánto temor siente frente al virus? Mucho temor, 42,8% de los encuestados. Y algo de temor, 46,3% de los encuestados. Quiere decir que tenemos un casi 90% de personas encuestadas que de verdad sienten temor ante la presencia de esta enfermedad que puede provocar la muerte, no de una persona que ya estaba enferma, sino la muerte también de una persona que estaba sana y que no se puede recuperar. Entonces, ¿qué es lo que creo que nos puede dejar esto como desafío? Que podemos empezar a pensar que todos vamos a valorar la vida de otra manera, que nos vamos a cuidar entre nosotros y no solamente a las personas con alguna discapacidad o unas personas adultos mayores, sino que todos en la familia nos tenemos que cuidar y que empezamos con lo más básico y que costó tanto y cuesta tanto en la Argentina como es quédate en casa. Quédate en casa para no contagiar, quédate en casa para no contagiarte. Pero también tenemos que tomar decisiones que vayan acompañando esta situación. No podemos meter en un colectivo que tiene capacidad para 25 en mi ciudad, poner 50 personas, porque van tanto sentados como parados. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que ahora hay una persona por asiento. En lugares donde hay dos butacas va una sola. Bueno, ojalá después de esto en la Argentina no vayan más personas que la cantidad de butacas que tiene un colectivo. Como mínimo eso. Aprendamos que la higiene es fundamental. No solamente del colectivero, que nosotros exigimos que esté limpio y que no esté tosiéndonos en la cara, sino que la higiene de todos y respetar al otro es fundamental. Excelente, muchísimas gracias, Emilce. Ahora vamos a pasar a Estados Unidos con Luis García, para que nos dé su opinión de un Estados Unidos post-coronavirus en el transporte. Los ingenieros de transportación vamos a tener que bregar y tratar con lo que es presupuesto disminuido, enfocado al área de construcción de carreteras, de puentes, porque la situación económica que vamos a sufrir para los años venideros va a afectar bastante a nuestros distintos gobiernos. Y también para cada país iniciar con una campaña o de lo que es un protocolo contra pandemia, porque todos los países tienen un protocolo militar, todo un protocolo médico. Ahora, el arma más mortal y que nos puede afectar a nosotros como humanidad es un virus. Bueno, muchos países sí estaban preparados, al menos tenían un protocolo de seguimiento en caso de alguna pandemia, pero no todo el mundo se esperaba que esto pues se hiciera tan viral, valga la redundancia. Así que será bueno prepararnos un poquito más al respecto. Ya tenemos esta experiencia lamentable y creo que muchos tomadores de decisiones pues van a aprender al respecto. Vamos a pasar a Puerto Rico con la ingeniera Jindira Tavera. Básicamente, como tú dices, Adonai, sí, muchos países tenían planes de contingencia contra pandemias, porque también se han vivido en otras ocasiones, por lo que invito a todos nuestros países que son latinoamericanos. Muchos de nosotros no tenemos planes de contingencia contra pandemias, pues tenemos modelos que podemos seguir, tenemos la experiencia, como tú dices, para nosotros entonces trabajar en esos planes para nuestros países, que son bastante importantes para las nuevas generaciones que llegan. Otra cosa es el asunto de mejorar los sistemas de datos. Tenemos la oportunidad, ya aquí lo hemos mencionado varias veces, tenemos la oportunidad de mejorar nuestro sistema de datos. También juega un rol importantísimo lo que es la tecnología
lo que es la innovación y la investigación, y que realmente se dio a conocer con este virus que todos los fondos que se dejaron de emitir hasta esta área ahora se están necesitando. Entonces ahora se va a reinventar hacia dónde van ese dinero y ese presupuesto. Porque, por ejemplo, en el área de nosotros se necesita mucha investigación, se necesita mucha tecnología que ahora pudiera estar sirviéndonos en todos los países. Como dijo también nuestro compañero de Chile, y yo había mencionado anteriormente, tenemos que trabajar lo que son las cadenas logísticas y darle mucho énfasis a esta parte de la logística humanitaria, porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, con el asunto de los ciclones y con el asunto de los terremotos, hemos tenido que trabajar en esta área de la logística humanitaria y que ahora con esta pandemia pues se está viendo que es muy necesaria, igual que la cadena de suministro en sentido general. También hablábamos de que debemos de ver que va a cambiar nuestros patrones de viaje, porque ahora ya nosotros vamos a rediseñar a dónde queremos ir. Los trabajos, ya no vamos a ir al trabajo porque muchos de ellos van a ser en la casa. Nosotros éramos renuentes a tener ese sistema. No se sabía ni siquiera por qué, porque es importante dejar de movilizarnos. Y entonces ahora vamos a darle mucha importancia al hecho de que no nos vamos a mover tanto y que vamos a tener muchas personas trabajando desde la casa. También nos dimos cuenta de algo muy importante, y lo digo por la parte del impacto en los choques de tránsito. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico no ha disminuido, solamente ha disminuido en un 19% los choques en este mes de marzo. Y de enero a marzo solamente ha disminuido en un 1%. Lo que quiere decir es que para uno tener una fatalidad se necesita lo que es el riesgo por la exposición. Cuando hablamos de la exposición es cuando tenemos los vehículos en la vía, como lo vemos o puede ser población o puede ser vehículo. En este caso no tenemos ni población ni vehículo en la calle. Lo que quiere decir es que los choques que se están dando ahora mismo no son por exposición, porque la exposición quizás sea más alta, sino porque las personas estamos teniendo un menor nivel de riesgo. O sea, no estamos pensando que realmente tenemos un riesgo porque tenemos menos personas al lado nuestro, menos carros cerca de nosotros. Básicamente, como dije ahorita también, vamos a tener un transporte público donde vamos a tener mucho más demanda por el hecho también que dijo Klaus Banks, de que va a bajar también el nivel de estrato social, que era ahora un poco más alto, ahora va a bajar un poco, pero que vamos a tener que dar un transporte público de mayor calidad, un transporte público más rápido y económico para toda la población. Vámonos directamente a Colombia para cerrar el tema con Sandra y Klaus. Sandra, ¿qué nos puedes decir al respecto de la Colombia post-coronavirus? Yo pienso que esto es una reestructuración que está haciendo el mundo, el planeta, y en esta reestructuración tenemos que todos cambiar el chip. Nos toca reinventarnos, nos toca sacar toda la innovación, toda la tecnología que se conoce, porque el mundo cambió, nos paró, nos paralizó y nos hizo un alto en el camino y nos dijo, bueno, ¿qué va a pasar ahorita después del coronavirus? Después del coronavirus, los que le estoy diciendo, nos toca reinventarnos, todo cambiará, todos los sistemas de transportes cambiarán, todas las formas de comunicarnos de alguna manera también creo que van a incidir mucho. Los gobiernos tendrán que mirar cuáles son sus prioridades de ahora en adelante. Otra pregunta de cómo hemos ayudado en el sector, pues la idea es, como lo decían varios compañeros ya, acatar todas las medidas, los decretos y las órdenes que dan nuestros gobiernos y seguirnos quedándonos en casa hasta que esto baje la curva y podamos ya salir. Reinventarnos creo que es nuestra conclusión, porque esto es una reestructuración del mismo planeta. Gracias, Sandra. Vamos a cerrar con el profesor Klaus Banse. Uno podría pensar que Sandra y yo nos hemos coordinado, pero estamos totalmente en la misma línea. Y hasta quiero llevar un poco la palabra más alta y voy a tratar de cómo traducir un dicho alemán. De una crisis uno debe salir más fuerte. Yo he visto grandes mejoras. Les doy un ejemplo. Yo he visto decisiones políticas muy basadas en lo técnico. Las decisiones que tomó y adoptó el presidente de la República de Colombia y las que totalmente apoyo, es decir,
ha sido muy estricto y totalmente basado en la experiencia técnica. Y es una cosa que en los últimos años o décadas no hemos visto, que hemos visto que muchas políticas eran políticas y no técnicas. Y yo pienso que eso es una gran esperanza que tengo, que eso nos hace nacer nuevamente esa conciencia que el técnico, el ingeniero, el economista, el abogado son muy importantes para dar lineamientos a buenas decisiones políticas, ¿sí? Otra cosa que estoy viendo, y ahí sí estoy de acuerdo con Chile totalmente, que vamos a tener una especie de PTSD, lo que dicen los combatientes que vienen de la guerra, que tienen Post-Traumatic Stress Disorder. Y más que con tantas películas de crisis, de zombies y de pandemias, ahora inclusive en Netflix, en los cines, y el Terminator y The Walking Dead, realmente nos hemos alimentado de la crisis, ahora estamos viviéndola, y lo que hace la crisis más grave en la mente de las personas es que no sabemos nada. Mire, si yo pregunto a 5 médicos, tengo 5 respuestas diferentes. Si pregunto a 5 alcaldes, tengo 5 respuestas diferentes. Y eso va a hacer que nosotros vamos a tener eso grabado, ese miedo, como dice Gonzalo, lo vamos a tener grabado un buen tiempo más. Eso va a cambiar mucho nuestros comportamientos y no solamente en el transporte público. Pero también les voy a decir, y hay lo que Sandra dice también, tenemos una situación antes del coronavirus, ¿sí? Tenemos ahora una situación con el coronavirus, pero no vamos a volver al antes. Vamos a tener una cosa totalmente diferente. Y la invitación que hago a los que escuchan y son tomadores de decisiones es desde ya crear escenarios de empalme para prepararnos a lo que viene después. Excelente, muchísimas gracias a todos por la laboriosa tarea que hemos tenido de agotar estos temas, y a todos nuestros seguidores que han estado conectados desde el principio del webinar, atentos a cada uno de los comentarios que ustedes como expertos en el transporte pues, han realizado relacionado al coronavirus, que ha paralizado a todo el mundo, ya como ustedes lo han dicho. Si les parece, Joan Gil y Oliver Guzmán del equipo de ingeniería de Civil Engineering nos mostrarán algunas preguntas que hicieron nuestros seguidores a través del chat en vivo. Primera pregunta. ¿Han considerado las ciclovías temporales para lograr que la gente se movilice, evitando así aglomeraciones, utilizando bicicletas eléctricas o monopatines? En Colombia sí hicieron, creo que 117 kilómetros. Como tú lo dices, que ya se han implementado varios kilómetros para la ciclovía, efectivamente para las personas que hacen parte, digamos, de las restricciones, de acuerdo al decreto que se ha expedido, se puede movilizar en bicicleta aquí en Colombia. Lo pueden hacer. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta. Esta va dirigida a Hernán Salcedo y preguntan: ¿cuáles medidas han tomado para el transporte del personal médico que estén en contacto con personas infectadas por el COVID-19? Y si se ha tomado alguna medida que obligue el uso de mascarillas o tapabocas allá en Ecuador. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, nosotros debemos primero proteger a los soldados y a los héroes sin capas que están en este momento en la primera línea de batalla. Para eso, la Alcaldía de Manta, el gobierno ciudadano, ha destinado espacios propios de la alcaldía para que nuestros médicos tengan casas en donde puedan descansar, con la transportación del caso, con la alimentación del caso. Esto nos ayuda a que las personas que están trabajando directamente con personas, posibles casos de contagio, puedan estar, se podría decir, bien y aisladas también de sus familiares un poco para evitar que se propague más el coronavirus. Respondiendo a la segunda pregunta dentro de la misma, hoy precisamente el COE nacional, el organismo máximo de emergencia, determina que los gobiernos autónomos descentralizados tienen ya la potestad para realizar las normas internas o las ordenanzas respectivas para el uso obligatorio de las mascarillas. Esto de alguna manera va a ayudar a bajar los índices de contaminación, pero nada va a causar de que desaparezca del todo. Recordemos que es un tema que va a ir paulatinamente y que también necesita de la corresponsabilidad, la educación, pero sobre todo la disciplina de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, la próxima pregunta
Desde el punto de vista de la situación actual con el coronavirus, ¿qué proyecto debería surgir para futuro con respecto al transporte? Frente a esa pregunta hay dos cosas que hay claramente que enfrentar. Uno es, necesitamos tener medidas frente a catástrofes, estar preparados frente a situaciones como la que estamos viviendo ahora, tener no solo desde el punto de vista del transporte, sino también de las capacidades de las autoridades para tomar ciertas regulaciones, por ejemplo, en los servicios de transporte público, qué tanto pueden incidir sobre ellas. Y existen las herramientas como para analizar temas de logística y cosas de ese tipo. Existen las tecnologías para hacerlo. Y lo otro es que seguramente van a cambiar nuestros paradigmas, como decía Klaus, van a cambiar las tasas de generación, las tasas de movilidad, los destinos, y en realidad necesitamos información. En ambos casos necesitamos mucha cantidad de información para poder hacer eso. En las veces que hemos trabajado en Chile recolectamos una cantidad enorme de información, en Dominicana nos costó muchísimo levantar, Adonai puede dar fe de eso, nos ha costado mucho tener información, en Colombia también es fácil levantar información, en México también, pero para poder hacer el análisis es necesario contar con información, levantarla, tener presupuesto para generar los estudios y anticiparse, no esperar a que queden las calamidades para después estudiar qué fue lo que hicimos mal, sino empezar a prever esta situación. Nosotros tenemos algunos estudios que se han realizado en relación con los tsunamis, con esto que tiembla ya en Japón y a nosotros nos llega la ola, entonces estar preparado, cómo se modifica la normativa, no solo el transporte, sino también en las estructuras, cómo se puede enfrentar. Tener los antecedentes, eso es lo más importante, recolectar. Los datos existen, ¿ya? Tenemos que saber cómo ocuparlos. Tecnología existe, tecnología de la información, ¿ya? Los big data existen, tenemos manipulación de información, solamente tenemos que emplear los datos y dedicarnos a trabajar sobre eso. Si alguno de ustedes, como expertos, quieren sumar algo a las preguntas que se hicieron, este es el momento. Veía que Jindira tenía la mano arriba. Si quiere hacer algún comentario antes de cerrar, ingeniera. Sí, básicamente era en la pregunta, una de las preguntas que eran de los proyectos que se podían hacer, pues ahora yo pienso que proyectos hay, bueno, desde ya hay muchos en el sector transporte, pero ahora se le van a sumar muchos más, porque quizás algunos países, como dijimos antes, tenían sus patrones de viaje, tenían sus estudios de movilidad. Ahora con los cambios que segurito van a pasar, pues vamos a tener que chequear esos modelos de viaje, vamos a tener entonces que trabajar nuevamente en estos patrones y vamos a tener mucho trabajo de datos y de recolección de datos, además de proyectos de ITS. Necesitamos proyectos de transportes inteligentes, necesitamos la tecnología, necesitamos seguir a la vanguardia, necesitamos tener esos países levantados con sistema GIS, no solamente en el área de transporte, en todas las áreas para saber cuáles son la parte vulnerable. Bueno, señores, este webinar acaba aquí. Si quieres seguir conectado, visita nuestro blog en el enlace que aparece en pantalla. Ahí podrás encontrar todo nuestro contenido. Pero si eres de lo que usa más las redes sociales, también podrás encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como @Civil Engineering. Y si te gustan los podcasts, también tenemos 3 temporadas esperando por ti: Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, SoundCloud y YouTube, donde además podrás ver nuestros videos y proyectos desde que iniciamos. Y claro, si te perdiste parte de este webinar y quieres verlo completo, también estará disponible en cada una de las redes sociales que ya acabo de mencionar. Eso fue todo de nuestra parte en este webinar sobre coronavirus y transporte. Reiteramos las gracias a todo el grupo de expertos que estuvo acompañándonos. Y nada, nos despedimos por este momento, pero nos seguiremos viendo. Muchas gracias.